Cordial saludo, tutora, compañeros del curso Sistemas de Transporte. Voy a presentar todo lo correspondiente a la tarea número 3, gestionar la carga en el transporte. La carga. Primero definamos la carga. La carga se define como el conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida movilización. La persona a cargo del DFI en una empresa comienza todo el proceso de la conformación de la cadena con el estudio de la carga que se va a transportar. Gestión de la carga. La carga es el primer paso para empezar con la gestión logística tanto nacional como internacional. Advertir la naturaleza tanto del producto como la carga son elementos fundamentales para la apreciación, administración y control de la distribución física y cadena de abastecimiento, sin dejar de lado el modo en que se va a transportar. Etapas de análisis del estudio de cargas. Primera etapa. Consiste en establecer el tipo de la carga, general o a granel, y la naturaleza de la carga, si es perecedera, frágil, peligrosa, de dimensión o pesos especiales. Carga general. La carga general son los productos que se transportan en cantidades más pequeñas. Esta la conforman productos individuales cuya preparación determina su tipo. Pueden ser suelta, convencional, no unitarizada y unitarizada. Hablemos de la carga suelta o no unitarizada. Son productos sueltos individuales, manipulados y cargados como unidades separadas, tales como fardos, sacos, cajas, barriles, atados, etc. Y hablando de la carga unitarizada, es la carga que se compone de artículos individuales como cajas, paquetes, otros elementos o carga suelta agrupados en unidades como paletas y contenedores, las cuales están listos para ser transportados. Carga a granel líquida o sólida. Se almacena por lo general en tanques o silos y son transportadas a través de bandas mecanizadas o por medio de ductos o tuberías. Ambas se movilizan por bombeo, succión, cucharones y otros elementos mecánicos. Estos productos no requieren embalaje o unitarización. Las principales cargas a granel que se transportan en el mundo son el aceite, el petróleo, los minerales, los cereales y los fertilizantes. Hablamos ya por su naturaleza. Encontramos que puede ser carga perecedera, especialmente alimento frágil, vidrio, obras de arte, etc. La peligrosa, hablamos de las municiones, combustibles químicos, etc. Y dimensiones en pesos especiales, ya hablamos de las turbinas para hidroeléctricas, plantas eléctricas, etc. La carga perecedera. La carga perecedera es un gran número de productos, en especial los alimenticios, que normalmente pierden parte de sus características físicas, químicas y microbiológicas. La carga frágil. Este tipo de carga requiere de un manejo especializado durante su transporte, ya que sus características así lo exigen. La operación debe realizarse con mucho más cuidado, incluyendo operaciones de embalaje, manipuleo, carga y descarga, traslado, entre otros. Y hablando de la carga peligrosa, es toda aquella carga, sustancia química, mezcla o artículo que por sus características puede ocasionar daños a otros productos o al medio de transporte, a las personas o al medio ambiente. Y ya por último hablamos de la carga de dimensiones y pesos especiales. Estas son cargas muy voluminosas o pesadas que requieren un manejo especial. Es bueno resaltar que estas características, ¿por qué? Desde el punto de vista de las tarifas de fletes, especialmente en el transporte marítimo, son un poco altas. Pasamos a la segunda etapa, que es el empaque. El empaque es el conjunto de materiales que forma la envoltura y armazón de los empaques, tales como papeles, telas, cuerdas, cintas, etc. El empaque es aquel que asegura que la mercancía llegue en un buen estado a su destino final y deberá ser consistente con la forma, tamaño y peso. El embalaje. La definiremos como la caja o cubierta con que se resguardan los objetos que van a ser transportados. Deberá permitir de manera segura la maniobrabilidad, el transporte, el almacenamiento y sobre todo la fácil identificación del material que contiene. ¿Cuál es el objetivo del embalaje? El objetivo del embalaje es proteger la mercancía durante el transporte, en el transcurso de la manipulación y cuando se realice almacenamientos preliminares, intermedios y terminales. ¿Cuáles son los tipos de embalaje?
Los tipos de embalaje: en primer lugar tenemos los sacos, que son bolsas de gran tamaño diseñadas para uso pesado. Los sacos pueden ser elaborados en materiales flexibles como papel, fibra textil o plástico. Los usos de esos sacos se utilizan en frutas, hortalizas, abonos y productos químicos, café, etc. Luego tenemos el pale. Un pale es una plataforma de carga o paleta, un armazón fabricado de madera, plástico, aluminio, hierro, fibra de madera y otros materiales. Los usos de los pales son las mercancías pesadas como maquinaria y electrodomésticos, productos frágiles, entre otros. Luego tenemos el Big Bag, que es un tipo de embalaje diseñado para adaptarse a las necesidades especiales del empaque, el almacenamiento y transporte de los productos. Este sistema de embalaje resulta el más económico para la empresa que maneja grandes cantidades de graneles. Los usos están en los gránulos, pasta, etc. Tenemos las garrafas, que son elaboradas en vidrio, metal, cerámica o plástico, y los usos son en productos líquidos. Luego tenemos los cuñetes, que son fabricados en metal o plástico con capacidad hasta de 5 galones, y los usos son materiales como gasolina, aceites y líquidos en general. Luego tenemos los tambores o bidones, que se utilizan para la carga del material a granel. Los bidones pueden estar hechos de acero, cartón conglomerado, plástico o contrachapado, y generalmente se utilizan para el transporte y almacenamiento de líquidos o material desmenuzado en polvo. Los usos son sustancias líquidas, material a granel, etc. Tenemos los tóneles, que se emplean para el envejecimiento, almacenamiento y transporte de vinos, aguardientes y cervezas. El marcado. Todo envío debe ser objeto de un cuidadoso marcado, pues de lo contrario corre el riesgo de no llegar al destino. El marcado es una operación esencial para el buen desarrollo de la exportación. Las características del marcado son: el marcado está a cargo del vendedor, por lo tanto debemos proveer un marcado adecuado y elaborado para que la carga pueda llegar a su destino en perfectas condiciones. Debe ser legible, indeleble, suficiente, bien colocado conforme con la reglamentación del país destino y discreta sobre el contenido de los bultos. En cuanto al color, antes de la marcación o rotulación hay que alisar el fondo o prepararlo para desgrasar en caso de que se trate de un fondo metálico. Acá tenemos un gráfico donde podemos observar el marcado de una carga conforme lo establecen las normas ICC, la International Chamber of Commerce, o la ICCI, que es la Cámara de Comercio Internacional. Hablamos ya de la simbología pictórica ISO para los embalajes. Los símbolos ISO juegan un papel decisivo para el correcto embalaje de las mercancías y sus llegadas en perfectas condiciones al destino. Esos pictogramas universales colocados debidamente en las cajas sirven de orientación para la perfecta manipulación de la carga, ya que no van acompañados de palabras escritas y son entendibles en cualquier parte del mundo. También tenemos unos tipos de simbología ISO para el ADR. Hay 9 clases de mercancías clasificadas como ADR. La clase 1 son materias o objetos explosivos, la clase 2 son gases, la clase 3 son materiales líquidos inflamables, la clase 4 son sólidos inflamables, sustancias que pueden sufrir combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua pueden inflamarse. La clase 5 son sustancias comburentes o periódicos orgánicos, la clase 6 son materiales tóxicas e infecciosas, la clase 7 son sustancias radiactivas, la clase 8 son sustancias corrosivas y la clase 9 son sustancias que presentan peligros diversos. Acá tenemos imágenes de simbología pictórica y simbología ISO-ADR. Factores que se deben de tener en cuenta para el proceso de embalaje. No todos los productos se pueden embalar de la misma forma ni utilizar los mismos embalajes, debido a que esto depende del producto, su almacenamiento, transporte y otros factores condicionantes de este proceso. Entre los factores que se deben tener en cuenta en el proceso de embalaje se pueden mencionar los siguientes: la naturaleza y el valor de la carga, las condiciones del manipuleo, marcaje y almacenamiento de la carga, el modo o modos de transporte que se utilizarán y los costos y tipos de embalaje. Los materiales más utilizados para el embalaje son el plástico, el papel, el cartón, metal, vidrio y madera. Y la tercera etapa consiste en la unitarización.
El concepto de la unidad de carga significa el agrupamiento de uno o más tipos de carga general que se movilizan como una unidad indivisible de carga. La unitarización es el procedimiento a través del cual se agrupan distintas clases de carga general para que se movilicen como una unidad indivisible de carga. En la actualidad, la mayoría de tráfico de cargas generales está compuesto por cargas unitarizadas, siendo la paletización y la contenedorización las más utilizadas. Hablando de la paletización, es la unitarización en pales, que consiste en colocar o anclar un cargamento sobre una plataforma construida con diversos materiales. Los materiales más utilizados para la fabricación de palets son los palets en madera, palets en plástico, palets en cartón, palets de fibra de madera, palets de metal. Y los tipos de palets, observamos los palets abiertos, los palets cerrados, los palets europeos, entre otros. Aquí observamos en las imágenes los tipos de palets que existen. Y por último, terminamos con la contenedorización. La contenedorización es un método de transporte de mercancías que se utiliza en contenedores. El uso de estos ha facilitado en gran medida esta función de la cadena de suministro, consiguiendo que los exportadores ya no tengan la necesidad de desplazar sus bienes sueltos hasta el puerto, al poder enviar las mercancías en contenedores que viajen a través de diferentes medios intermodales. La función principal del transporte contenedorizado de las mercancías es garantizar la entrega segura y rápida de esta, así como el ahorro, pues al no ser manipulada la mercancía, esta puede ser de menor consistencia y por tanto permitir el uso de embalajes más baratos. Tenemos diferentes tipos de contenedores, como el contenedor estándar de 20 pies, de 40 pies, el de 40 pies HC, el contenedor de 20 pies Open Top, entre otros. Acá terminamos con una imagen de algunos de los tipos de contenedores que existen. Terminamos con las referencias bibliográficas. Muchas gracias.